con la temática del curso. Vamos a trabajar el día de hoy lo que tiene que ver con magnetismo en la materia. Recordemos primero, cuando yo tengo un campo eléctrico, el cual afecta de alguna manera a la materia, la respuesta de la misma ante la presencia del campo es generar dipolos eléctricos. Análogamente, cuando yo tengo campos magnéticos exponiéndolos a un material, la respuesta del material es generar momentos magnéticos. Recordemos cómo funcionan estos mecanismos. Por ejemplo, consideremos el caso en que tenemos un material dieléctrico. Vamos a intentar hacer el dibujo. Supongamos que tengo un material dieléctrico, el cual inicialmente tiene sus momentos dipolares eléctricos ordenados al azar, en caso de moléculas polares, o simplemente un centro de carga que se encuentre ubicado el centro de carga positivo con respecto al centro de carga negativo. Pero si nosotros exponemos un material de estos ante la presencia de algún campo eléctrico, supongamos que tenemos un campo eléctrico dirigido hacia la derecha, llamémoslo como es costumbre E, los momentos dipolares eléctricos se reordenarán de forma tal, voy a hacer los dibujos de esta manera, que las cargas positivas tienden a alejarse del campo mientras que las cargas negativas tienden a acercarse a él. Observe entonces que esta región de cargas positivas y negativas se anulan mutuamente, lo mismo que en esta región, lo mismo que en esta región, lo que da al final de cuentas como resultado que del lado izquierdo queda una carga negativa, una carga neta, una carga total negativa, mientras que del lado derecho queda una carga total que es positiva. Esto genera o induce internamente dentro del material un campo eléctrico que va a estar, vamos a hacerlo mejor, apuntando en dirección contraria al campo externo. Entonces mire que como respuesta ante la presencia de un campo externo, los materiales, escribámoslo aquí abajo, tienden internamente a disminuir el campo. ¿Por qué es así? Porque si yo tengo un campo externo, a este llamémoslo E externo, por ejemplo, mientras que el que se me ha generado internamente es un campo interno, al final de cuentas, el campo total que voy a tener, el resultante dentro del material, pues va a ser el campo externo menos el campo interno, lo que da al final de cuentas un campo total internamente que es menor que el campo externo. Ahora vamos a comparar esto con lo que ocurre para el caso de un material que responda magnéticamente. Entonces hagamos algo similar. Imaginemos que por este lado tengo un material cualquiera y a este material lo voy a exponer ante la presencia de un campo magnético. Bueno, perdón, realmente aquí no voy a usar un material de estos, voy a hacer algo que nos es más familiar. Voy a pensar
una espira. Consideremos esta espira de corriente a través de la cual vamos a hacer circular una corriente eléctrica. Si vamos a circular una corriente por aquí, esa corriente va a estar circulando a través de toda la espira hasta salir del otro lado. Llamemos a esa corriente simplemente I. Tenemos una corriente de entrada, una corriente de salida, que en principio pues viene siendo la misma. Evidentemente la corriente va a inducir un campo magnético que, si seguimos la regla de la mano derecha para determinar la dirección de ese campo magnético, el mismo estará orientado hacia adentro, izquierda a derecha. Entonces ese campo lo vamos a llamar, vamos a denotar como un campo B, que es un campo externo. ¿Pero externo a qué? Ya vamos a mirar aquí. Lo que sí, pues, como estoy diciendo, es un campo debido a esa bobina que tenemos en el esquema. Ahora supongo que yo voy a introducir un cierto material dentro de la bobina. Este material internamente y antes de que el campo externo se encendiese tenía una serie de momentos dipolares magnéticos orientados al azar, pero cuando nosotros encendemos la corriente para generar el campo, estos momentos dipolares se van a orientar análogamente a cómo se orientan los momentos dipolares eléctricos, con sus momentos dipolares orientados de tal manera que los polos positivos o polos nortes tiendan a querer alejarse del campo, mientras que los polos sur o polos negativos tiendan a orientarse queriendo irse en dirección de donde viene la fuente del campo, lo cual quiere decir que el material adquiere una magnetización que está orientada en la misma dirección del campo. Vamos a pintarla. Indicando que la magnetización del material va a estar en la misma dirección del campo, lo que nosotros habíamos llamado M. Eso quiere decir a la larga que el campo total que se va a generar en esta sección donde tenemos bobina y material va a ser un campo más grande, porque vamos a tener el campo que es generado por la bobina, o sea, el campo externo, más el campo que está generándose debido a la magnetización. Eso quiere decir que en el caso magnético, los momentos dipolares magnéticos tienden a aumentar el campo. O sea, hay una diferencia importante entre la parte eléctrica y la parte magnética, como estamos viendo aquí. La experiencia nos demuestra que a nivel magnético existe una clasificación con respecto a los materiales. Esta clasificación es tal que podemos tener materiales que llamamos paramagnéticos, materiales ferromagnéticos y materiales diamagnéticos. Los dos primeros de esta clasificación, los paramagnéticos y los diamagnéticos, son materiales cuyas moléculas presentan momentos dipolares permanentes.
y tienen la propiedad de que cuando son sometidos a un campo magnético externo, ellos tienden a reforzar dicho campo, mientras que los materiales diamagnéticos tienden a presentar un momento magnético neto en sentido opuesto al campo externo. Es decir, en el esquema que mirábamos arriba, si son materiales paramagnéticos o ferromagnéticos, la forma como se orientan los momentos dipolares es como le he dibujado aquí, de tal manera que el campo total tiende a reforzarse, mientras que en los materiales diamagnéticos, la orientación de sus momentos dipolares es contraria a esto que estamos mirando aquí. Y entonces el campo total en el interior del material tiende a disminuir, pero realmente tienden a ser una minoría en términos de cantidad de materiales que presentan este fenómeno. Claro está que esto que estoy diciendo es a nivel aplicativo. Claro está que a nivel general la mayoría de las sustancias tienden a ser diamagnéticas, puesto que todos los pares de electrones tienden a tener algo que en mecánica cuántica llamamos un spin opuesto al campo y contribuyen débilmente al diamagnetismo. Y solo en los casos en los que hay electrones desparejados existe una contribución paramagnética. Pero realmente la explicación del magnetismo tiende a entenderse muy bien cuando ya se ha estudiado un curso de mecánica cuántica, que pues obviamente no nos compete para un curso de este nivel. Para entrar ya a trabajar en el detalle matemático, vamos a considerar un solenoide muy largo. Miremos. Consideremos un solenoide o bobina muy largo, para el cual nosotros ya habíamos hecho el cálculo de la inducción magnética o el campo magnético que se estaba generando en el mismo. A este voy a llamarlo B sub 0 y ya habíamos hecho el cálculo que para un solenoide de este tipo el campo magnético que se estaba induciendo en él es igual a mi sub 0 por la densidad de espiras multiplicada por la intensidad de la corriente. Por ejemplo, puede ser, en el caso del dibujo que tenemos, un solenoide de este tipo. E imaginemos ahora que introducimos en este solenoide un material que responde magnéticamente. Entonces, ese material internamente va a generar un campo magnético, llamémoslo campo debido al material, que es igual, y ya probamos en una clase anterior, es igual a mi sub 0 multiplicado por la magnetización que se está generando en ese material. Bueno, lo voy a hacer así en magnitud. Entonces, evidentemente, si yo pienso vectorialmente hablando, esto es un vector v sub 0, esto es un vector v sub m. El campo total o inducción magnética total sería entonces V igual al campo externo que se está aplicando al material, que es el campo debido a la corriente que está circulando por la bobina, más el campo que se está induciendo en el material como respuesta al campo externo aplicado. Si yo reemplazo el segundo término, tendría que esto es igual a V sub 0 más mi sub 0 por m, porque recordemos también que ya habíamos visto que esto es válido vectorialmente hablando. Aquí podemos tener dos cuestiones. Voy a volver a escribir la ecuación
aquí abajo, tengo que B, el campo total, es igual al campo externo más mi sub 0m. Pero entonces, con respecto a m, el vector m podría estar en la misma dirección del campo, es decir, ser paralelo al campo externo, o m podría ser antiparalelo al campo externo. En el caso en que sea paralelo, evidentemente los dos van a llevar el mismo signo vectorial, por lo tanto, habría un aumento de campo. Mientras que si uno es antiparalelo al otro, en donde va la suma, pues tendría que haber una resta y habría una disminución de campo. Eso quiere decir entonces que los materiales que son diamagnéticos corresponderían a una situación en la que el momento magnético es contrario al campo aplicado. O sea que aquí tendríamos un diamagneto, mientras que acá tendríamos las otras dos situaciones, los paramagnetos y los ferromagnetos. Entonces, aprovechando esta expresión que tenemos para el campo, se hace la siguiente definición. Definimos el vector intensidad magnética que cuando solamente hablemos de él puedo decir simplemente campo magnético también, se va a definir con la letra H y vamos a decir que ese vector es igual al campo total sobre mi sub 0 menos la magnetización. Es decir, con esta acción lo que queremos es separar la acción del campo magnético externo de la debida al material. Para ello observemos lo siguiente, para poder entender un poco lo que estoy diciendo aquí. Si yo cojo esta relación que tengo acá arriba y me la llevo hasta acá, entonces si cojo B, lo divido sobre mi sub 0 de esa ecuación que tengo allá arriba, sería entonces igual a B sub 0 sobre mi sub 0 más M. Entonces, si ese M lo paso a restar, B sobre mi sub 0 menos M me queda simplemente igual a B sub 0 sobre mi sub 0. Mire que lo que me está diciendo es que H me representa solo la acción del campo externo. Es decir, estamos teniendo por resultado entonces, voy a aprovechar este espacio que tengo aquí, que H viene siendo igual a B sub 0, el campo externo, sobre mi sub 0. O sea, tiene que ver única y exclusivamente con el campo externo. De esta manera, de la ecuación que está definiendo H, de esta que tengo aquí, entonces yo puedo decir que el campo total viene siendo igual a mi sub 0 factor de H más M. O sea, de la contribución del campo externo más la contribución debida al campo interno que se está induciendo en el material.
En términos de unidades, observe que aquí claramente vemos que H debe tener las mismas unidades de M de la magnetización, por ende las unidades de la intensidad magnética vienen siendo ampere por metro. Evidentemente, cuando estamos trabajando ante una situación en la que no tengamos un material expuesto al campo o simplemente tengamos un material que no reacciona fuertemente al campo de manera tal que la magnetización es despreciable, que podemos decir simplemente que si M, la magnetización es nula, en estas situaciones el campo simplemente es igual a μ sub 0 por H. Mire que dadas estas circunstancias, esto implica que H también debe satisfacer las leyes que hemos venido trabajando, particularmente la ley de Ampere y la ley de Biot y Savart, las cuales, recordémoslas, me dicen que para el caso de la ley de Ampere, tenemos que la integral sobre una curva cerrada C de B punto de L debe ser igual a μ sub 0 por la corriente que está siendo encerrada por dicha curva. Observe que si yo paso a dividir μ sub 0, digámoslo así, cuando μ sub 0 pasa a dividir, me queda B sobre H, pero acá vemos que B sobre μ sub 0, y acá miramos que B sobre μ sub 0 es igual a H. Por ende, entonces, la ley de Ampere se reescribe como integral sobre C de H punto dl es igual a I. Ahí tendríamos la ley de Ampere, pero expresada en términos del vector intensidad magnética. De forma análoga, miremos cómo es la que corresponde a Biot-Savart. Recordemos que esta nos decía que diferencial de un campo magnético debía ser igual a μ sub 0 sobre 4pi por I de L cruz R unitario sobre R cuadrado. Mire que aquí también tenemos μ sub 0, que lo puedo pasar a dividir, y siendo una constante puedo meterlo dentro de este diferencial, de tal manera que me vuelva a aparecer P sobre μ sub 0. En ese orden de ideas, puedo decir entonces que esta ley la puedo escribir como diferencial del vector intensidad magnética es igual a 1 sobre 4pi por I por dl cruz R unitario sobre R cuadrado. Vemos pues que no es mucha la diferencia, solamente el factor μ sub 0 entre unas y otras de las ecuaciones. Miremos un ejemplo. Hallar la inducción magnética y la intensidad magnética en un cilindro largo que tiene magnetización M y está rodeado de n vueltas de conductor por el cual circula una corriente I. Para comenzar con la solución de este problema, vamos a comenzar haciendo un esquema del sistema que estamos trabajando. Nos dicen que es un material que se va a encontrar rodeado por un alambre conductor. Básicamente es un material que se encuentra incrustado en una bobina. Tenemos entonces esta situación en la que tengo una espira conductora de n vueltas, la cual me va a estar generando o va a estar induciendo un campo magnético que es el que nosotros llamamos inicialmente B sub 0,
y al mismo tiempo en el material se está generando, debido a ese campo externo, una magnetización M. Pero aquí nos interesa es describir ese problema en términos del vector intensidad magnética H. Tengo pues tres vectores que van a estar de alguna manera afectando al sistema, pero recuerde que H es proporcional a B sub 0, salvo el factor mi sub 0. Entonces tengamos presente que les he dicho que el vector H debe satisfacer la ley de Ampère. Vamos a hacer uso de esta en nuestro problema. Entonces, aplicando la ley de Ampère, tenemos que integrar sobre una curva cerrada C de H punto dl debe ser igual a la corriente I que se encuentra encerrada por esa curva. Lo primero que tenemos que hacer es escoger una curva. Pero antes aclaro algo, ¿no? A la corriente total encerrada por la curva. Yo voy a explicar por qué tiene que ser la corriente total. Entonces, la curva que yo voy a escoger va a ser la siguiente. Imagine que yo cojo una curva rectangular, la cual, por ejemplo, estoy pintando en verde. Esta es mi curva C. La cual va a estar encerrando un cierto número n' de vueltas. Evidentemente no está encerrando todas las n vueltas completas que tenemos. Entonces mire que la corriente total sería n' veces la corriente que circula por cada una de las espiras. Por ese otro lado también miramos que dado que H está en la dirección que yo he pintado aquí en rojo y los segmentos de L que son horizontales, son paralelos a H, mientras que los que son verticales no están aportando nada a ese producto punto, dado que los verticales son perpendiculares y entonces el producto punto se cancelaría. Por ende solamente tengo contribución del que se encuentra en esta parte interna, ya que el que está en la parte externa, recordemos que habíamos visto que el campo acá prácticamente lo podemos despreciar respecto al campo interno, o sea que solamente tengo que de esta curva C, solo esta longitud que tengo aquí, llamémosla L, es la que me está aportando a ese campo. Por ende, si continuamos el cálculo, querría decir que la integral de h.dl, que simplemente me queda integral sobre c de h por dl, viene siendo igual a n' veces i, que es lo mismo que h es uniforme en el interior del campo, eso ya lo hemos visto de entrada porque h es proporcional a b y b es uniforme. Entonces h saldría como factor de esa integral y quedaría una integral en dl, pero la integral de L es la integral total sobre esa curva. Y ya miramos que en el producto punto las verticales no aportan, la horizontal que está fuera del imán tampoco aporta porque ahí el campo es prácticamente cero, solamente aporta la de adentro. Y si a esa le estoy llamando L, pues la integral total de esa curva es L igual a n' veces i. Y entonces si yo despejo h, me queda n' sobre l veces i, pero el número de espiras por unidad de longitud, eso es la densidad de espiras, que en principio pues en las bobinas normalmente siempre son uniformes. Eso quiere decir que h simplemente es igual a n veces i. Este sería el vector intensidad magnética que me están pidiendo, y el vector de inducción magnética, que sería el vector B, recordemos que viene siendo igual. En este caso son todos paralelos y lineal y están en el mismo eje,
me refiero a que son todos horizontales, o sea que no me voy a preocupar por el carácter vectorial, me daría entonces el B total como B sub 0 más mi sub 0 por la magnetización. Entonces B viene siendo igual a B sub 0, que es mi sub 0 por n por i, más mi sub 0 por m. Pero aquí aparece n veces i, que acabamos de encontrar que es h, o sea que el vector de inducción magnética, que es el otro vector que me están pidiendo, sería entonces igual a mi sub 0 por h más mi sub 0 por m, que lo podríamos escribir perfectamente en forma vectorial de esta manera. Este sería pues el otro vector que se me está pidiendo, con lo que concluiríamos el problema.